Jonathan Edwards es el nombre del probablemente más brillante teólogo y pastor en la historia de los Estados Unidos de América. Edwards, quien también fue presidente de Princeton, la prestigiosa universidad, él ha pasado a la historia por ser un instrumento clave para el avance del Evangelio en aquel país. Pero entre todos los logros de este hombre, quisiera destacar esta mañana un logro por encima de los demás. Me refiero a sus conocidas resoluciones. Y por las resoluciones de Jonathan Edwards nos referimos a sus famosas 70 resoluciones. Resoluciones son decisiones que él tomó y puso por escrito. Estas resoluciones reflejan su absoluta determinación y, atención, con 19 años de edad. Y solo un año después de haberse convertido. Estas 70 resoluciones reflejan su absoluta determinación de vivir para la gloria de Dios. Estas resoluciones fueron su brújula moral, fueron su guía para vivir una vida íntegra de glorificación a Dios día tras día. Permitidme leer no las 70, sino 2 de estas 70 resoluciones. Resolución número 1. Resuelvo, dice Edwards, con 19 años, resuelvo que haré todo cuanto aquello considere que trae mayor gloria a Dios y por tanto para mi bien, beneficio y placer en la totalidad de mi vida y sin tener en cuenta el tiempo, es decir, sea ahora o dentro de muchos años. Él quiso vivir diariamente para la gloria de Dios. Resolución número 63. Atención. En el supuesto que pudiera existir en algún momento de la historia un individuo que pudiera llegar a ser el cristiano más completo posible, siempre brillando genuina y excelentemente desde todo ángulo posible, resuelvo esforzarme con todas mis fuerzas en ser ese hombre en el momento que me ha tocado vivir. Edwards, con un lenguaje del siglo XVIII, está diciendo que quería ser el cristiano más piadoso de su tiempo para la gloria de Dios. No está nada mal para un creyente de 19 años, ¿cierto? Otro precoz y ejemplar teólogo también escribió. Y escribió hace 3000 años. Y escribió sus propias resoluciones también. Y en este caso lo hizo en una canción. Me refiero a David. Y su canción ha pasado a la historia como el Salmo 101. Salmo 101 que vamos a leer en este momento. Dice así el Salmo 101. Salmo de David. Versículo 1. La misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad.
Este Salmo 101 fue escrito muy probablemente al comienzo del reinado de David, así que nos encontramos ante un joven creyente escribiendo su lista de resoluciones para poder gobernar el país para la gloria de Yahvé, el único Dios, el Dios de Israel. Quizá me equivoco, pero creo que entre nosotros no tenemos ningún rey, ¿verdad? O ningún político, al menos por el momento. Pero sí que sé que hay aquí padres de familia, madres, esposos, o personas que tienen a otros a su cargo, en su trabajo, en su casa. Aun si eres un joven estudiante, este salmo también es para ti, puesto que en este salmo encontramos el llamado de Dios a vivir la vida cristiana de una manera íntegra que trae gloria a Dios. Sea cual sea tu responsabilidad en la vida, seas jefe, seas empleado, seas padre, seas hijo, estés casado o soltero, lleves como creyente un día o 50 años, en este salmo aprenderás qué es lo que el Señor de la iglesia espera de ti como creyente, como hijo del Rey, como siervo de Cristo. Este salmo, como el título indica, es el ABC de una vida que glorifica a Dios. Y en este salmo vamos a observar en esta mañana tres resoluciones que nos ayudarán a vivir de una manera íntegra que da gloria a Dios. En los versículos 1 y 2 encontramos la A de este ABC de una vida que glorifica a Dios. Andaré en integridad. Andaré en integridad. Versículos 1 y 2. Realmente, como hemos leído, David escribe más que 3 resoluciones en el Salmo, ¿verdad? Pero las vamos a unar en 3 categorías, empezando por esta. Andaré en integridad. ¿Deseas vivir una vida íntegra? ¿Es tu deseo? ¿Quieres vivir una vida recta y obediente? ¿Quieres hacerlo en tu casa? ¿Deseas vivir íntegramente con tu familia? ¿En tus relaciones, en tu trabajo, en la iglesia? ¿Deseas honrar a Cristo en todo lo que haces y piensas? ¿En todo lo que dices? Anda en integridad. David, movido por el Espíritu Santo, comienza expresando el deseo de ser íntegro y además, muy interesante, dice que lo va a cantar. Fijémonos en el lenguaje. David escribe con suma decisión, con absoluta convicción. Versículo 1, la misericordia y la justicia cantaré a ti, oh Señor, cantaré alabanzas. La alabanza que David quiere cantar implica un serio compromiso, formal, firme y lleno de un sentimiento profundo para Dios. ¿Quieres vivir de una manera que glorifica a Dios? Alaba al Señor. Alaba al Señor. Cántale. No es de cristianos inmaduros cantar, es de cristianos maduros cantar al Señor. David desea ser como Dios. Fíjate, él dice que desea con todo su corazón ser un hombre misericordioso por un lado y justo, porque Dios es así, ¿verdad? La palabra misericordia implica que Dios tiene un amor leal con su pueblo. Él es fiel. Dios es leal, es fiel al pacto que hizo con Israel cuando estaban saliendo de Egipto y les dijo: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, dice el Señor. Y a pesar de la desobediencia y a pesar del pecado, Dios sigue siendo y siempre es misericordioso y justo. Y David sabe esto. Y su resolución es ser íntegro, viviendo una vida de misericordia y justicia. Pensemos en esto un momento, porque es complicado.
Ser misericordioso y justo al mismo tiempo. ¿Hemos pensado en esto? Porque ha de existir un balance entre la misericordia y la justicia. Y en un sentido, la misericordia supervisa al amor. Para que este último, el amor, no dé lugar a la permisividad. ¿Me explico? ¿Cuántas veces hemos oído, bueno, el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Citamos 1 Pedro 4:8. Pero si entendemos mal este versículo, lo que estaremos haciendo será dejar o pasar por alto el pecado, permitiendo que nosotros o nuestro hermano o nuestro hijo peque contra Dios. Eso no es amor. Y ahí es donde entra en juego la justicia. La justicia confronta el pecado bajo la palabra objetiva de nuestro Dios. Y cuando tu hermano, cuando tu cónyuge, cuando tu hijo que ha pecado contra ti y tú le has confrontado con amor y paciencia, viene y te pide perdón, tu amor por él sí cubrirá su pecado y le perdonarás así como Dios te perdonó a ti en Cristo. Es importante que entendamos cómo la justicia supervisa al amor. El amor no es un cheque en blanco, hermanos. Ha de estar supeditado a la justicia de Dios. Por otro lado, el amor supervisa a la justicia también. Porque a menudo somos demasiado severos. Qué rápido apuntamos con el dedo al que peca, ¿verdad? Hemos de confrontar el pecado, amén. Pero hagámoslo con amor y paciencia. Hemos de disciplinar, amén. Pero con amor y paciencia, porque el Señor, hermanos, no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Su misericordia para contigo es grande. Pero al mismo tiempo, recuerda, Él disciplina al Hijo que ama porque es justo. David expresa en alabanza su resolución de andar en integridad y él quiere ser misericordioso y quiere ser justo porque Dios lo es. Ahora, hermano, hermana, de nada sirve cantar alabanzas exteriormente si no hay un cambio interior en el corazón. Y David sabe esto, por eso en el versículo 2 continúa expresando su compromiso, diciendo que este deseo de vivir íntegramente comienza en una integridad en casa, en su propia casa. Fíjate en el versículo 2. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Fijaros cómo en su resolución de vivir íntegramente, él dice quiere prestar atención. Literalmente quiere actuar con sabiduría. En otras palabras, David busca ser disciplinado diariamente para ser más como Dios. ¿Quieres ser íntegro en tu vida? Lucha cada día por ser disciplinado. Combate la pereza del corazón, como dijimos. Lucha contra tus deseos pecaminosos. Apaga ese interruptor que te dice constantemente, luego leeré, después oraré, luego me esforzaré por hacer esta tarea o esta otra. No, presta atención constante al camino que Dios quiere para ti en su palabra perfecta. David ahora hace la única pregunta que encontramos en este salmo. No lo encontraréis en la Reina Valera, pero las Américas traduce: ¿cuándo vendrás, Señor, a mí? ¿A qué se refiere David con esta pregunta? Contexto. Esta pregunta tiene relación con la presencia de Dios entre su pueblo. David desea que Dios habite entre ellos, que Dios supervise su reinado, que se involucre en ayudarle a reinar con integridad.
Pero de nuevo, este salmo entiendo que fue escrito al comienzo del reinado de David. Y al comienzo del reinado de David, el arca del pacto todavía no estaba en Jerusalén, no estaba allí. A diferencia de nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, que tenemos acceso constante a la presencia de Dios en Cristo. En el Antiguo Testamento, este acceso solo era posible por medio del tabernáculo y más adelante del templo construido. Y recordad, hermanos, el arca estaba situada dentro del tabernáculo y fue puesta dentro del templo, el arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Todo esto lo explico para comprender la pregunta: ¿cuándo vendrá, Señor, a mí? David desea una vida íntegra, recta delante de Dios. Ahora, ¿dónde dice David que desea vivir íntegramente? Notemos, lo dice, desea vivir de manera íntegra en el lugar más difícil de todos, en su corazón. Siguiente pregunta: ¿dónde muestras tú la realidad de tu corazón mejor que en ningún otro sitio? ¿Puedes decirme? ¿Dónde eres tú mismo? ¿Dónde piensas y haces como más te conviene? ¿Dónde si no en tu propio hogar, verdad? Eso que dice al final del versículo 2. Hermano, hermana, el paso A para andar en integridad y dar gloria a Dios comienza en el corazón, y el lugar donde vas a demostrar quién eres verdaderamente es en tu propia casa. Hace unos años, nuestro querido hijo número 2 nos dijo a sus padres con la sinceridad que le caracteriza lo siguiente: papá, mamá, vosotros solo pecáis en casa, nos dijo. Después de dejarle un mes sin comer. No, pero hermanos, la realidad es la siguiente: el creyente que desea ser íntegro tiene que examinar su corazón, tiene que ver su pecado a la luz de la palabra y pedir y luchar por tener una vida de pensamientos y acciones piadosas delante de Dios. Y la batalla de todo esto se encuentra en nuestro corazón, y es nuestro corazón cuando está más expuesto en cualquier momento y en cualquier lugar. Ocurre en el hogar. ¿Tengo razón o tengo razón? Hermanos, no seamos como los fariseos que, como Jesús mismo expresó, por fuera vivían una vida intachable, pero por dentro tenían un corazón absolutamente rebelde y pecaminoso. ¡Ay de vosotros! Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Somos expertos en llevar una vida perfecta fuera de casa. Somos expertos en aparentar y dejamos la casa sin barrer, espiritualmente hablando. ¿Cuál es la solución para tener un corazón íntegro, hermanos? Ser disciplinado, andar en el Espíritu, esforzarnos diariamente por vivir de acuerdo a la voluntad, a la palabra de Dios. Juan lo expresa con cristalina claridad en 1 de Juan 1:6. Juan dice allí: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si de puertas para afuera decimos que somos creyentes, pero, dice Juan, andamos en tinieblas, pero en casa, en nuestro corazón se demuestra que no somos íntegros, que no queremos obedecerle. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Mentimos y no practicamos la verdad. Además, Juan, en 1 de Juan 1, introduce un elemento fundamental en nuestro crecimiento espiritual, que es la comunión
unos con otros, porque Juan 1:7 dice, mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, no hay corazón íntegro sin una iglesia íntegra. Todo esto que estamos diciendo pasa necesariamente por congregarnos en la iglesia, una iglesia que predica la palabra de Dios. Ni se te pase por un momento por la cabeza la mentira de que puedes crecer espiritualmente apartado de la iglesia de Cristo. Necesitamos comunión. Y eso no se arregla online, hermanos, tampoco. De la misma manera que si la conocida ilustración, si apartamos un leño del fuego, poco a poco esa madera paulatinamente se va a apagar. De la misma manera un creyente se va a ir apagando si no tiene comunión con su iglesia. Garantizado. El rey David en su juventud está resuelto a vivir de una manera íntegra para la gloria de Dios. Y ahora pregúntate a ti mismo, ¿quiero yo realmente vivir para su gloria? ¿Deseo andar de esta manera en sus caminos? Presta mucha atención a cómo estás andando. Presta atención a tu andar íntegro, piadoso, que comienza con un corazón disciplinado, atento a la palabra de Dios en su casa. Y no divorciado de la comunión eclesial. Veamos ahora, hermanos, la segunda resolución de David, la B que nos va a ayudar a vivir de una manera íntegra para la gloria de Dios. Es la B de burlaré el pecado. Burlaré el pecado. Y por burlar me refiero a evitar el pecado. Pero la B queda mejor, ¿verdad? En el ABC. Fijémonos cómo David expresa esta resolución, esta determinación ahora en negativo. Versículos 3 al 5. Dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Él lo expresa de manera negativa, ¿verdad? 4 veces. Y fijaros en estos verbos que usa. Aborrezco. Se alejará. Destruiré. David está siendo absoluto, tajante, resoluto, firme y políticamente incorrecto también, porque él quiere burlar, evitar a toda costa el pecado. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Lo que David quiere evitar literalmente es todo aquello que pueda entrar por sus ojos y tentarle a pecar. Todo aquello que es malvado, todo aquello que es inútil y no le edifica. La posición de David como rey era como cuando entras en IKEA, ¿verdad? ¿Habéis ido a IKEA alguna vez? Tienda de muebles archiconocida. Uno va a IKEA con la resolución de comprar una lámpara y sale con 2 sofás camas, una estantería y 3 alfombras cuando solo necesita una. Y de esta manera, hermanos, David vivía rodeado de una multitud de oportunidades, pero estas oportunidades se podían transformar en tentaciones que le entraban por los ojos como rey que era. Y David ni siquiera, dice él, ni siquiera quiere encender el televisor o abrir el ordenador o mirar el móvil si lo tuviese. Dice, no pondré cosa indigna, despreciable. En su solución de andar íntegramente, él sabe que ha de evitar a toda costa todo aquello que le mueva a pecar. ¿No es lo mismo con nosotros hoy? Piensa en esto. ¿Qué información está entrando por tus ojos? ¿Qué información estás dejando que
entre por los ojos de tus hijos, de nuestros hijos. ¿Lo sabes? Voy a decir algo que es totalmente fuera de lugar para el mundo. Jóvenes, el mundo dice que tienes derecho a tu propia privacidad e independencia, pero la palabra de Dios expresa que tus padres tienen incluso el derecho de acceder, de tener acceso a tu móvil, a tu privacidad, a tu ordenador incluso, no para fastidiarte, sino para cuidar tu vida espiritual, que es lo más importante. ¿No es cierto que vivimos en el momento de la historia donde más hemos de luchar diariamente contra todo tipo de tentaciones? ¿Es cierto que nos entran por los ojos? Los publicistas lo saben perfectamente. No hay más que andar por la calle o encender la televisión o el ordenador. Y no solamente hablo de la terrible y extendidísima plaga, lacra, pecado de la pornografía, sino de todo aquello que vemos y leemos en nuestras televisiones, ordenadores, revistas o extendámoslo, podcasts, audios, YouTube, etc. Seas hombre o mujer, estamos expuestos y permitimos muchas veces a nuestros hijos estar expuestos a aquello que no honra al Señor. Así que, ¿quieres glorificar a Dios? No te estoy diciendo, por cierto, que llegues a casa hoy, cojas la televisión y la tires por la ventana, después de coger el móvil y pisotearlo, y el ordenador de tu hija. No es así. Sino lo que estoy diciendo es que usemos con integridad estos aparatos para la gloria de Dios. La solución no consiste en dejar de usar la tecnología, sino en tener un corazón que quiere vivir para su gloria. Recuerda cómo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:28, les dice a la multitud que aquel que mira a una mujer para codiciarla sexualmente es pecado de adulterio. Dice, en su corazón, el corazón es la clave. Que quien mira a una persona con odio ya ha pecado de homicidio en su corazón. Mateo 5:22. Hermanos, no necesitamos tecnología para pecar. Ya traemos la tecnología de fábrica. Hermano, hermana, cuida la información que alimenta tus ojos o tus oídos. Y quizá no te des cuenta, pero poco a poco, aunque crees que puedes ocultarlo, tarde o temprano el fruto de lo que tú estás viendo en la privacidad de tu hogar, de tu teléfono, de tus ojos, tarde o temprano ese fruto será obvio para los demás. En tu manera de pensar, en tu manera de hablar será obvio. Y aun si no lo fuera, es obvio desde el principio delante del Señor a quien deshonramos, ¿verdad? Y en el contexto de este salmo, David está asociando lo que entra por sus ojos con la obra malvada de los que se desvían del pecador. Y lo que David está diciendo es que quiere burlar, evitar, no quiere ver, versículo 3, esa obra pecaminosa. Él dice que aborrezco esta obra. Podemos aborrecer. Y lejos de ser un aborrecimiento pecaminoso, en este contexto, aborrecer el pecado es una virtud moral, es espiritual. Aborrezcamos el pecado. Podemos odiar como creyentes y dar gloria a Dios cuando odiamos el pecado. Dice el versículo 3 que no se aferrará a mí. David aborrece la obra del que vive pecaminosamente contra Dios. No va a permitir que se aferre. Esto implica que quiere ser proactivo. David quiere ser guardián de su corazón, evitando que su alma sea educada en el pecado. Pablo escribió en 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. David quiere burlar la maldad,
evitarla. Versículo 4, el corazón perverso se alejará de mí, no conoceré maldad. ¿Qué hace un corazón perverso? Evita hacer el bien, evita lo correcto, evita la integridad. El corazón perverso también tiene resoluciones, pero ha resuelto intencionadamente pecar y seducir a otros a pecar. Es esa serpiente malvada de Edén. Es el león rugiente que busca devorar y haciendo caer a los demás en pecado que deshonra a Dios. Y David pretende evitar, burlar todo esto. David busca un corazón puro y además busca gente a su alrededor, en su reino, con un corazón así de puro. Y observemos, porque el pecado no anda flotando por el aire, ¿verdad? Como un virus. Hermanos, el pecado es un alien que entró en el mundo y ha poseído y transformado al ser humano. Por tanto, no vale solo con burlar, evitar el pecado, sino que David va más allá todavía. Versículo 5 dice: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. El pecado y el pecador están intrínsecamente conectados, ¿verdad? David ahora no solo busca ser íntegro, no haciendo, sino que él quiere ser proactivo en su lucha por ser íntegro. Y dice una palabra sorprendente, versículo 5, destruiré. De nuevo es importante entender el contexto, porque David es rey. David tiene poder delegado por Dios y poder de la ley divina que estipulaba el castigo, incluso la muerte para el calumniador, para el arrogante, especialmente si se trataba de un hombre que formaba parte del gobierno de Dios. David busca purgar, apartar de su vida al que calumnia. ¿Quién es el que calumnia? Lo conocemos con otros nombres, ¿verdad? El chismoso, el cotilla, el que dice mentiras de su prójimo para su propio beneficio. Y David dice que no tolerará esto. No tolerará al de ojos altaneros, al ambicioso, al orgulloso, al de corazón arrogante. Literalmente aquel que tiene un corazón que es insaciable y codicia continuamente, lo cual es pecado. Un autor afirma cómo era muy común en esa época encontrarse con hombres que buscaban congraciarse y tener el favor de los reyes y los nobles, calumniando y diciendo mentiras de otros. ¿A estos cómo los llamamos hoy? Trepas, ¿verdad? Un trepa. Aunque estos no son condenados a muerte hoy día. Casi lo contrario, ¿verdad? Los trepas hoy en día se les da un puesto mejor. 1000 años después de este salmo, Pablo va a decir lo mismo que David acerca de la integridad. Ven conmigo a Efesios 5, un momento, por favor. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 3. Efesios 5, versículo 3. Fíjate que dice Pablo a los creyentes. Efesios 5:3 dice lo siguiente: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como responde a los santos. Versículos 4 al 8, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz
en el Señor, andad como hijos de luz. Cuida lo que ves. Discierne bien lo que oyes. Cuida con quién pasas tiempo, a quién observas, de quién aprendes tú y tus hijos. Y si eres creyente, el llamado a la integridad es a no ser partícipe de todo esto. El llamado es a decir no, aun con riesgo de ser llamado intolerante, ¿verdad? O santurrón, aun por otros creyentes, pero de esta manera estaremos dando gloria a Dios. En el ABC de una vida que glorifica a Dios, la A es la A de andar en integridad y la B de burlar el pecado. Por último, los versículos 6 al 8 del Salmo 101 nos muestran una tercera resolución que nos va a ayudar a vivir de una manera íntegra que da gloria a Dios. C, la C de caminaré con el íntegro. Caminaré con el íntegro. No sé si observáis la evolución del pensamiento de David, porque primero ha tomado la decisión de andar íntegramente en la privacidad de su corazón, en su casa, para entonces evitar al malvado y exponerse al pecado, y ahora quiere ser proactivo a la hora de buscar a otros que hagan lo mismo como él, ¿verdad? David no solo es proactivo a la hora de evitar al malvado, sino también lo va a ser buscando al íntegro. Y lo expresa de manera positiva, versículo 6, positivamente él quiere buscar buenas influencias espirituales. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Él quiere rodearse de servidores que sean íntegros. No solo quiere evitar que la tentación le entre por los ojos, sino todo lo contrario, él busca ahora con sus ojos. Él mira, él se rodea de personas que le sirvan y además sean de buena influencia para él. ¿Quieres tener un termómetro de tu madurez espiritual? ¿Quieres saber si estás madurando espiritualmente? Pregúntate esto. ¿Busco consejo de hombres, mujeres que aman al Señor? Aunque me digan lo que no quiero oír, pero que da gloria a Dios. Esto es un sinónimo de madurez. Fijaros, David ahora usa la misma expresión en este versículo 6. El que anda en camino de integridad me servirá. La misma que en el versículo 2. Prestaré atención al camino de integridad. Hermanos, de poco vale que nos esforcemos por cumplir un ABC de la vida que glorifica a Dios si nuestras influencias espirituales no son correctas. Así que de nuevo te voy a preguntar, ¿a quién escuchas? ¿Quién es de influencia en tu vida? ¿Es un hombre, una mujer, un amigo, un hermano sabio en el Señor? Una persona que suda la palabra por los poros, ¿verdad? Que te exhorta a servir y a vivir para Cristo, a andar en integridad, que te anima a amar a tu congregación, a someterte a la palabra y al liderazgo de la iglesia. De nuevo, hoy en día nuestras influencias espirituales son tan alimentadas por quien escuchamos en el internet o la radio, en la televisión, las revistas que leemos, pero Dios nos dice, y no es todo malo, hemos de buscar buenas influencias ahí, porque Dios nos dice que busquemos influencias espirituales piadosas. Camina con el íntegro. David, como dije, expresa su deseo de caminar con el íntegro de manera positiva, pero también de manera negativa. Versículos 7 y el 8. Fíjate lo que dice. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. De nuevo, la casa sale a reducir, ¿verdad?
David vuelve a recalcar lo que no quiere. No quiere servir a Dios junto con malvados. No los quiere ni siquiera en su casa, ni en su gobierno, ni en su país. ¿Qué tienes que hacer para tener tu casa limpia? Lo sabes bien, ¿verdad? Eliminar la suciedad con una escoba, lejía, una fregona, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para tener tu ordenador funcionando correctamente? Puedes preguntar a Carlos primero, pero él te va a decir, elimina los virus, el malware, programas que lo ralentizan. David dice que él va a evitar activamente, que no tendrá otra vez delante de sus ojos a quien practica engaño, al mentiroso. Él sabe perfectamente que como rey no puede gobernar con hombres así y que no valdrá para nada querer vivir de manera justa y misericordiosa sin tratar de actuar activamente en contra del pecado y del pecador. Lo sabe porque fíjate cómo termina el Salmo. Utiliza la misma palabra que en el versículo 5. Dice ahora, versículo 8, cada mañana destruiré. Cada mañana destruiré. David quiere tomar una decisión firme y constante en su vida. Destruir, dice, a todos los impíos de la tierra, para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Es un lenguaje muy claro y explícito. Pero de nuevo el contexto es clave, hermanos. Como rey, David es el brazo ejecutor de la ley de Dios. Por favor, que nadie piense que este destruir del Salmo 101 implica destruir literalmente. Que nadie salga de aquí con esta decisión de destruir al pecador. Pero hermanos, sí que somos responsables de cuidarnos, apartar las malas influencias, como padres, madres, hermanos en Cristo, exhortarnos los unos a los otros. Yo, como pastor, soy responsable de evitar el pecado y al que hace iniquidad. Somos responsables, cada uno donde nos ha puesto, de confrontar el pecado. Somos responsables como iglesia de disciplinar al indisciplinado que no quiere arrepentirse. Esto glorifica a Dios, hermanos. Camina con el íntegro y exhorta a tu prójimo a caminar en integridad y destruir el pecado diariamente en su vida. Esta mañana estamos viendo cómo desde el Salmo 101 estamos viendo el ABC de una vida que glorifica a Dios y hemos visto 3 resoluciones fundamentales. Fantástico, pero permitidme terminar con un recordatorio. Es muy importante. No podemos llamarnos a engaño. Jonathan Edwards, con una vida de piedad digna de imitar desde su juventud, él fue un pecador. De hecho, Jonathan Edwards estuvo a favor de la esclavitud. El propio rey David, un hombre, dice Dios, conforme al corazón de Dios, David cayó y pecó. A partir de estas tentaciones que le entraron por los ojos con su pecado con Betsabé, el asesinato de Urías, su marido, y tantos otros pecados que no aparecen en la palabra. Las resoluciones piadosas son necesarias en nuestra vida. Toma decisiones tajantes. Vivir con la convicción de glorificar a Dios es necesario, es obediente, es fundamental, es correcto y es bíblico. Dice Pablo a Timoteo, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Son resoluciones, decisiones que hemos de tomar. Pero recordemos, hermanos, que aún estos errados fariseos,
Ellos apuntaban a un alto, altísimo estándar de piedad. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Donde quiero llegar es que debemos evitar pensar que podemos vivir con una serie de normas, de resoluciones, de un estándar cuasi perfecto, pero creyendo que esto es suficiente para ganar el favor de Dios. Debemos recordar que una vida modélica sin Cristo es una vida de condenación y te lleva a la condenación. Necesitas a Cristo constantemente. Necesitamos mirar a aquel que cumplió no solo el ABC de una vida que glorifica a Dios, sino que cumplió de la A a la Z. Él vivió perfectamente, sin pecado, y con todo Él fue el sacrificio definitivo. Él es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo y que nos salva ahora de la condenación que merecemos por no vivir bajo el estándar de perfección que requiere Dios. Jesús nos salva realmente cada día debido a nuestro pecado, porque Él es nuestra justicia. Y hemos de recordar, si alguno peca, que lo hace, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el íntegro, el justo. 1 Juan 2, 1. Por tanto, que nadie pensemos que podemos vivir una lista de meras normas, resoluciones morales, por loables que sean, y nada más. Cristo debe ser tu motivación. Él debe ser tu motivación. Y si Jesús no es tu motivación, vive con 70 resoluciones o 700, pero no vivirás para la gloria de Dios. Y quizá estés aquí y pienses que eres moralmente bueno y que vives una vida buena. Piensas a tu juicio que vives bajo buenas resoluciones, un buen estándar de vida. Permíteme decirte, esto no es suficiente. Nunca será suficiente todo tu esfuerzo ante un Dios 3 veces santo. Necesitas saber que debes rendir tu vida a Cristo ahora mismo. Tienes que venir ante el único justo, reconocer tu pecado, reconoce tu miseria y tu incapacidad. Reconoce que aún tus mejores obras, tus mejores resoluciones son trapos de inmundicia ante el soberano Rey. Reconoce que estás condenado eternamente y entonces tu primera resolución y más importante en la vida, sin ningún género de duda, es saber que vives apartado, condenado por el Rey de Reyes. Y tomar la resolución de creer y abrazar en tu corazón a aquel que murió en el lugar que tú mereces. Iglesia, si queremos glorificar a Dios, sí, resolvamos, decidamos andar en sus caminos. Toma decisiones firmes desde aquí, ahora mismo, esta mañana. Toma una decisión categórica de cambiar tu vida. Hazlo, por favor. Esta es mi oración en esta mañana y lo ha sido. Sé discípulo fiel. Sé siervo del Rey. Sé ciudadano modelo del reino. Nos comprometemos a seguir el ABC y el D y el E y el F y el G de una vida que glorifica a Dios. Anda en integridad, burla el pecado, camina con el íntegro, resuelve ser el mejor creyente como Edwards hizo, resuelve ser el mejor creyente de tu generación. Fantástico, pero recuerda. Resolución número 1 de Edwards: haré todo cuanto aquello considere que trae mayor gloria a Dios. Recordando que cada día, sin su Espíritu Santo, que sin su palabra santificadora,
que sin la motivación de adorar a Cristo, reconociendo que sin reconocer que necesitamos el Evangelio de la gracia diaria que nos baña cada mañana con su justicia a pesar de nuestro pecado, toda resolución, toda buena obra y todo buen deseo es inútil. Esfuérzate, amén. Pero a la vez vivamos motivados en hacer todo para Cristo y con una absoluta dependencia y amor por Él. Con el fin único, hermanos, de darle la gloria que Él merece. Oremos. Si nos encontramos en esta encrucijada que hemos de entender, en esta constante tensión, por un lado, deseamos, y si hay alguien que no lo desea, oh Señor, te pido que quebrantes su corazón y que todos deseemos, sí, tomar decisiones tajantes en nuestra vida, alabar tu nombre constantemente, prestar atención, caminar, andar en integridad. Ayúdanos a tomar decisiones de burlar, apartarnos de toda aquella influencia que no edifica. Es más, de toda aquella influencia que nos conduce a pecar. Señor, también te pido que nos ayudes a ser sabios y a escoger las relaciones que te honran a ti y nos mueven a darte gloria. Y al mismo tiempo sabemos que esforzarnos por vivir una vida íntegra es insuficiente. Esto viene acompañado de un corazón regenerado que busca andar en el Espíritu, estar saturado de tu palabra, motivado diariamente a darte gloria. Si no, estaremos siendo fariseos del siglo XXI, que vivimos una serie de normas, pero que no buscan glorificarte. En todo lo que hagamos, Señor, busquemos nuestra motivación, nuestro deseo, nuestra meta en honrarte a ti, glorificar tu nombre. Oh Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.